A esta hora retomamos el tema de la historia porque hoy es 14 de septiembre, fecha en que Riohacha celebra sus 470 años. Para hablar sobre un poco de la historia, la génesis de Riohacha, el porqué de esta fecha histórica, hemos invitado en la mañana de hoy al historiador, el antropólogo Wilder Guerra Curbelo. Como se sabe, él es miembro de la Academia Colombiana de Historia, Premio Nacional de Antropología, autor de varios libros, está aquí en los estudios de Guajira Estéreo. Doctor Wilder, muy buenos días. Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia. Sí, hoy 14 de septiembre conmemoramos realmente el otorgamiento del título de ciudad a Riohacha por parte de la corona española, y este año del 2015 conmemoramos 470 años del traslado de la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios, de su emplazamiento original en el Cabo de la Vela, al río de la Hacha. El poblamiento de Riohacha es un poblamiento singular en la historia de América, que solo lo comparte con 3 áreas del continente americano. Esas 3 áreas son el grupo insular margariteño, Margarita, Coche y Cubagua, la península de La Guajira y la costa de las Perlas en Panamá. ¿Qué tiene de singular este poblamiento? Que se basa en recursos marinos. El atractivo no es el oro, no son tierras fértiles, sino que el atractivo son las perlas. Eso da origen a un tipo de ciudad efímera, móvil, muy singular en América, que subsiste en tanto haya perlas por explotar, bancales de perlas, porque es una economía extractiva. La otra característica que tienen las ciudades perleras es que están dotadas de un estatuto económico y político particular por parte de la corona, una autonomía que hace que estas ciudades se gobiernen por alcaldes y no por gobernadores. Entonces, cuando se empiezan a agotar los australes, en los años 30 en la isla de Cubagua, muy próspera, los habitantes descubren las perlas en el Cabo de la Vela. Concretamente Diego de Almonte, que era factor de la casa de la familia de Rodrigo Gibraleón. Y la corona autoriza el traslado. Ellos se establecen en el Cabo de la Vela en el 1538, al poco tiempo tienen el título de ciudad en el Cabo de la Vela, pero encuentran que es difícil mantener la ciudad en el Cabo de la Vela por los ataques de los corsarios, por la carencia de agua dulce y por el hostigamiento de los indios bravos en las fuentes de agua. A principios de 1544, el procurador Diego López, procurador de la ciudad de Riohacha, dirige una petición a la Real Audiencia de Santo Domingo para que le autorice el traslado. Inmediatamente eso causa las protestas de las gobernaciones de Venezuela y Santa Marta. Luego esto se falla a favor de Riohacha. Los ribacheros dicen, o los habitantes de Nuestra Señora de los Remedios, dicen que esto les costó a ellos poblarlo y no a ningún gobernador. El proceso va hasta el Consejo de Indias, se entrevistan a pilotos de naves, a vecinos, quienes hablan del río de agua dulce que está aquí, de las ventajas del nuevo lugar y que está más cerca, tiene un contorno indígena más bien pacífico, menos hostil, y los corsarios no llegarían. En octubre de 1544 llegó la autorización de la Real Audiencia y del Consejo de Indias, y en ese mismo día o ese mismo mes el alcalde Alonso de la Barrera con el regidor, que equivaldría al concejal de hoy, Alonso Díaz, se trasladan hasta este lugar y empiezan a repartir los solares y asignar los solares a cada vecino. Es un poblamiento ordenado. Y les dan a cada vecino 4 meses, entre diciembre de 1544 y marzo de 1545, para que tengan construida su vivienda, so pena de una multa de 10 pesos oro. Los ciudadanos empiezan a trasladarse y en marzo de 1545 la ciudad está ubicada aquí. Esto implicó dejar abandonados edificios en el Cabo de la Vela por el valor de 20.000 pesos oro. La iglesia, la sede del cabildo, que eran de piedra y teja española, eso tuvo un costo alto. Pero la ciudad para los españoles no eran los edificios como pensamos hoy en día. La ciudad son los vecinos y sus reglas, sus instituciones. Eso es una ciudad se puede trasladar. Entonces eso fue lo que pasó aquí. La ciudad de Cubagua se trasladó al Cabo de la Vela y del Cabo de la Vela se trasladó al río de la Hacha, y estamos conmemorando 470 años para que esta ciudad, cuyo nombre completo se nos olvida, es Nuestra Señora de los Remedios del Río de la Hacha, como Bogotá se llamaba Santa Fe de Bogotá y como San Juan se llama San Juan del Cesar, que quiere decir que ese municipio tiene su sede a orillas del río Cesar.
Entonces, por eso nos encontramos aquí, orillas de este río, que su nombre original es Río de la Hacha y que posteriormente quedó en ranchería. O sea que prácticamente son 471 años los que tiene Riohacha de haber sido, de haberse comenzado a poblar. Bueno, si metemos el mes de diciembre de 1544, sí, pero diríamos que es 470 porque realmente fue en el 1545 que la ciudad se trasladó. Y me imagino que mucha gente lo hizo desde enero a marzo, que fue el tiempo. A veces la gente deja para última hora y era lo previsto por el Cabildo. De manera que en el 1545 la ciudad, el Cabildo, los alcaldes se encontraban aquí, que era la sede política de la colonia perlera. La sede económica de la colonia pernera no estaba en Riohacha, estaba en el pueblo y laguna de San Juan, en lo que hoy corresponde a Musiche, en el municipio de Manaure. Ahí estaban los esclavos indígenas y africanos, la gente que hacía, pero no olvidemos una cosa, ellos no eran vecinos, eran habitantes de la ciudad. Vecino es quien tiene casa y asiento en un lugar con ánimo de permanencia y podía votar y elegir participar en el tema del cabildo. Los esclavos no podían votar, no podían participar en la elección de los alcaldes cadañeros. Entonces el vecino es diferente al habitante. Como hoy diríamos, como dijo el doctor Francisco Javier Daza, el ciudadano respetuoso de Riohacha, que no molesta a los demás con su violencia acústica, que no se va en contravía en las calles de la ciudad y que dice, estamos en Riohacha, primo, para justificar el irrespeto a las leyes y a las normas del buen vivir. Ese no es un ciudadano, será habitante de la ciudad y es hacia donde tenemos que marchar. La génesis del poblamiento de Riohacha. Escribíamos que Riohacha, como si tuviera rodachines, en su génesis la rodaron varias veces. Por eso se ha denominado a esta ciudad como la ciudad portátil de Colombia. Estamos con el antropólogo Wilder Guerra Curbelo también. Antes de llegar a usted, doctor Wilder, hablamos, y es muy importante que sea usted, hablábamos sobre cómo se escogió la fecha para la fecha conmemorativa del poblamiento de Riohacha. Fue muy importante porque fue una convergencia de diferentes investigadores. Recuerdo mucho el papel tan importante que jugó Benjamín Espeleta en todo este proceso, los funcionarios María Curiel, el profesor Jairo Escobar, el doctor Orlando Vidal Joiro, medios de comunicación. Realmente fue una gran convocatoria del municipio, el doctor Francisco Javier Daza, y todos llegamos al consenso que la fecha era el 14 de septiembre. ¿Por qué razón? Porque no pudiendo establecer un día entre diciembre del 44 y marzo de 1545, la fecha más importante, la que reconoce a la ciudad, es la que le da el Consejo de Indias mediante cédula real del 14 de septiembre de 1547, en la cual le da todos los títulos y prerrogativas por ser ciudad. Pero además, entre 1545 y 1550, la ciudad tiene una serie de prerrogativas de la corona española que le dotan de un estatuto político especial. Voy a mencionar algunas. Ningún gobernador de Venezuela o de Santa Marta tiene mando en el Riohacha. Eso es supremamente importante. Eso nos convierte, mire, para entender la Guajira de hoy. Venezuela es la génesis de lo que hoy conocemos como República de Venezuela, y Santa Marta junto con Cartagena son la génesis de lo que hoy se conoce como República de Colombia. Riohacha y La Guajira fueron un enclave entre las dos gobernaciones, un enclave político, un enclave económico y un enclave cultural. Esa es la singularidad de nosotros, que fuimos un enclave entre los dos. Cuando se intenta poner a Bogotá como la sede realmente en lo judicial de Riohacha, tener jurisdicción, los riohacheros protestan porque estaba a 400 leguas, mientras que Santo Domingo nos quedaba al frente, bastaba con tomar una nave y salíamos a la costa de Santo Domingo. Riohacha permanece en lo judicial dependiendo de Santo Domingo, es autónoma en lo político y en lo eclesiástico depende del obispado de Santa Marta. Así es. De tal manera, para resumir, y el doctor Wilder nos corrige, Riohacha no fue fundada en el sentido estricto de la palabra, sino que fue mediante un proceso gradual de colonización. Totalmente, Pepe. Mire, fundadas son Bogotá, en la cual el Conquistador y Santa Marta, Santa Marta y Valledupar. En Valledupar hay un acta de fundación con el capitán Santana y todos ellos, y Jiménez de Quesada. Entonces hay una misa solemne, campal, están repartidos los solares y él traza con la espada y hay una ritualidad, se levanta un acta de fundación. En este caso no hubo fundación, Riohacha no fue fundada en ningún momento, fue poblada, trasladada, también tuvo una ritualidad jurídica, por supuesto. Es más, la ciudad fue encomendada otra vez a la Virgen de los Remedios como intercesora de estos lugares. Por eso se dice, gran pueblo se trazó luego a la hora.
partidos por buen orden los solares, la cual se llamó Nuestra Señora. Eso lo dice Juan de Castellano, que estaba en la ciudad, el cronista, que fue habitante de la ciudad, un testigo de primera mano. Entonces sí, la ciudad no es fundada. De tal manera, amables oyentes, tal como lo han hecho otras ciudades en Colombia que no tuvieron ese ritual de la fundación, en Riohacha también se estableció el aniversario de la ciudad gracias a la voluntad política de la administración municipal de Rafael Ceballos Sierra y de reconocidos historiadores como Wilder Guerra Curbelo. Establecieron el aniversario tal como lo han hecho otras ciudades del país como Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla y Cartagena, cuyos aniversarios, repetimos, los establecieron las instancias académicas y gubernamentales. Ahora sí, doctor Wilde, para finalizar, ¿cómo ve usted, en su calidad de observador juicioso, el desarrollo de la ciudad de Riohacha? ¿Cómo la ve en estos momentos? ¿Cuál es su visión? Bueno, es indudable que Riohacha, por diversos factores, ha tenido un crecimiento que podría salir por fuera de lo planificado. Nosotros vivimos en un país que ha tenido una larga décadas de conflictos y por supuesto hemos sido receptores de una población que viene de otros lugares del país, del interior y del resto del Caribe colombiano, incluso ahora también hasta ciudadanos venezolanos, porque también han llegado nuevas personas a ejercer actividades económicas. Sí, señor, decía el alcalde, por ejemplo, anoche en su intervención, que hemos pasado de 104.000 habitantes a 250.000 en menos de 2 décadas. Eso implica que también hay un mercado interno más significativo y eso se ve en la dinámica de nuestros hipermercados y centros comerciales que se nota. Ahora, hemos crecido inequitativamente, a la vez que hay todas estas señales de pujanza que son supremamente importantes para la ciudad, que muestran un dinamismo económico en la construcción muy evidente, el desarrollo de la hotelería incipiente pero prometedor. A la vez tenemos grandes áreas de la ciudad con habitantes que diríamos tienen una carencia de derechos, en los cuales los servicios fundamentales siguen siendo deficientes. Bueno, el servicio eléctrico, por ejemplo, es deficiente para todo. En eso sí somos democráticos, porque yo pienso que así es. En eso sí, Electricaría ha sido sumamente equitativo en el tema de los servicios. No ha respetado estratos. Sí, a todos, a eso le reparte por igual. Pero a otros servicios que son fundamentales tenemos que incorporar a todos esos riohacheros. La ciudad tiene que recuperar sus nexos con el Caribe. Riohacha tiene en la historia su futuro. Basta que mire el pasado para que vea su pasado de gloria. Y en ese pasado va a encontrar las rutas a seguir. Tenemos que volver a ampliar nuestra relación con el Caribe insular. Podemos ser un pequeño nodo subregional de transporte aéreo internacional. Podemos tener una marina turística. En el turismo que ahora tiene todo esto, puede ser un destino culinario de turismo, supremamente tiene un filón allí, tiene en su literatura, en su historia, en todo esto que hemos hablado, un filón turístico impresionante, pero tiene que formar ciudadanos. Tenemos que formar ciudadanos que respeten las reglas y que lean a Benito Juárez. El principio al derecho, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Eso es fundamental. Si yo estoy alegre, yo no estoy obligado, yo no puedo intervenir la paz de mi vecino, poniéndole un picot, por favor. No violar las calles. Por ahí empieza todo ese sentido, el respeto al espacio público. Nuestro espacio público se ha venido deteriorando aceleradamente y yo veo una expansión, una metástasis del mercado viejo, que si no se le pone orden, pronto cerrarán vías. Pero yo pienso que también hay razones para ser muy esperanzador. La ciudad está dando símbolos también de hacia dónde marchar y tenemos, digamos, el marco jurídico ideal para poder marchar en esa dirección. Lo importante, como usted decía, que ya hay símbolos de pujanza. Exacto, señales prometedoras. Símbolos no, señales. Señales prometedoras, que si las seguimos y si las continuamos como sociedad, no como gobierno. Yo pienso que también nos hace falta entender que los compromisos son societarios. No puede ser un ciudadano pasivo que diga, es que es deber del gobierno cuando es deber de todos nosotros. Tenemos capacidad de iniciativa, existe el empresariado, existen los artistas, existen los agricultores. Es decir, es un deber de todos, de todos. Es decir, existe ya el marco natural desde antaño y ahora existe el marco jurídico para hacer una ciudad hermosa, Riohacha, como lo es. Y así tenemos que soñarnos, porque en la medida en que nos soñemos nos podemos ver. Para poder marchar hacia la frontera del bienestar,
primero debe existir las cosas en el sueño, dicen los indígenas Coqui. Primero en la luna uno concibe las cosas y luego las hace realidad. De manera que yo creo que una ciudad que sueña es una ciudad que puede tener un gran futuro. Doctor Wilder, muy amable, muchas gracias. A ustedes. Se ha dirigido a la opinión pública del departamento el antropólogo, el historiador Wilder Guerra Curbelo en Guajira Estéreo, miembro de la Academia Colombiana de Historia. Hoy 14 de septiembre, el día en que se celebra los 470 años del poblamiento de Riohacha. A esta hora retomamos el tema de la historia porque hoy es 14 de septiembre, fecha en que Riohacha celebra sus 470 años. Para hablar sobre un poco de la historia, la génesis de Riohacha, el porqué de esta fecha histórica, hemos invitado en la mañana de hoy al historiador, el antropólogo Wilder Guerra Curbelo. Como se sabe, él es miembro de la Academia Colombiana de Historia, Premio Nacional de Antropología, autor de varios libros, está aquí en los estudios de Guajira Estéreo. Doctor Wilder, muy buenos días. Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia. Sí, hoy 14 de septiembre conmemoramos realmente el otorgamiento del título de ciudad a Riohacha por parte de la corona española, y este año del 2015 conmemoramos 470 años del traslado de la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios, de su emplazamiento original en el Cabo de la Vela, al río de la Hacha. El poblamiento de Riohacha es un poblamiento singular en la historia de América, que solo lo comparte con 3 áreas del continente americano. Esas 3 áreas son el grupo insular margariteño, Margarita, Coche y Cubagua, la península de La Guajira y la costa de las Perlas en Panamá. ¿Qué tiene de singular este poblamiento? Que se basa en recursos marinos. El atractivo no es el oro, no son tierras fértiles, sino que el atractivo son las perlas. Eso da origen a un tipo de ciudad efímera, móvil, muy singular en América, que subsiste en tanto haya perlas por explotar, bancales de perlas, porque es una economía extractiva. La otra característica que tienen las ciudades perleras es que están dotadas de un estatuto económico y político particular por parte de la corona, una autonomía que hace que estas ciudades se gobiernen por alcaldes y no por gobernadores. Entonces, cuando se empiezan a agotar los australes, en los años 30 en la isla de Cubagua, muy próspera, los habitantes descubren las perlas en el Cabo de la Vela. Concretamente Diego de Almonte, que era factor de la casa de la familia de Rodrigo Gibraleón. Y la corona autoriza el traslado. Ellos se establecen en el Cabo de la Vela en el 1538, al poco tiempo tienen el título de ciudad en el Cabo de la Vela, pero encuentran que es difícil mantener la ciudad en el Cabo de la Vela por los ataques de los corsarios, por la carencia de agua dulce y por el hostigamiento de los indios bravos en las fuentes de agua. A principios de 1544, el procurador Diego López, procurador de la ciudad de Riohacha, dirige una petición a la